Hola, ¿cómo están, queridos docentes, queridos participantes? Una vez más, pues nos encontramos aquí en la Corporación Educa Perú para poder en esta oportunidad, pues, conversar sobre este módulo correspondiente a comprensión lectora. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por estar esperando para poder juntos empezar, pues, esta clase de manera entretenida, de manera atenta, con expectativas de poder practicar sobre todo este módulo que requerimos todos de manera general, ya sea de la especialidad que tú estés formado, no importa de cuál sea, necesitamos esto como un equivalente adicional para que podamos reforzar nuestro aprendizaje y estar aptos para el examen. Así que te agradezco por estar ahí, bienvenido a todos ustedes, por estar una tarde más con nosotros para aprender un tema muy bonito que corresponde al módulo de comprensión lectora, como vemos aquí. Pero pues que todos nos podamos seguir añadiendo para que así juntos estemos en este momento de aprendizaje, recordando y reforzando todo lo que ya sabemos y conocemos. ¿Cierto? Bien, vamos a pasar entonces a dar ya inicio a este tema que corresponde a la comprensión lectora, y en esta oportunidad pues vamos a ver también sobre el título, la idea principal y la idea secundaria. Estos elementos forman parte de la comprensión lectora, o mejor dicho, me ayudan, son las herramientas que fortalecen mi comprensión lectora para que yo pueda tener una correcta lectura al momento de estar yo pues visualizando un texto escrito. Bien, entonces vamos a pasar a ver cada uno de estos puntos de manera sintetizada, de manera rápida y centrándonos pues más que todo en ejercicios que han venido en los exámenes anteriores y sobre todo también poder reconocer cómo es que ahora el Ministerio de Educación está planteando algunas de estas preguntas en relación a algunos de estos títulos que tenemos aquí. No necesariamente el Ministerio de Educación te va a abordar literalmente con la pregunta en dónde encontramos el título en este texto o dónde se visualiza la idea principal en este párrafo, ¿no? O cuántas ideas secundarias hay en este párrafo número 8, sino que el Ministerio de Educación muchas veces suele camuflar estos términos poniendo otros que son similares para que así puedan a ti un poquito confundirte o tambalearte y puedas tener más tiempo para pensar y dar con la clave. Y eso es lo que no se quiere, porque lo que ahora se quiere como docentes que van a rendir el examen es que ustedes aprovechen todo el tiempo posible para que así puedan ahorrarse el tiempo y tener ese tiempo para poder desarrollar pues otros ejercicios que sí demandan el tiempo requerido. Bien, entonces vamos a recordar cada uno de estos puntos junto con ustedes. Espero que ya estemos conectados para dar inicio a esta lección. Muy bien, empecemos entonces hablando del título muy brevemente. Acá tenemos una imagen que dice reto, cítame el título. Nosotros nosotros no llevamos quizás esa práctica constante cuando leemos un documento escrito y no estamos de manera constante identificando el título. Mayormente solemos aplicar el encontrar un título cuando lo vemos en un ejercicio, cuando nos vemos enfrentados en un examen práctico o como docentes que son cuando se ven pues de manera interactiva relacionados con sus alumnos de tal manera que ahí puedan aplicar este tema. Pero de manera cotidiana no usamos o no estamos desarrollando la práctica de encontrar el título. Es por eso que tenemos que acordarnos sobre este punto, un contenido básico que tenemos que tenerlo. Si bien es cierto, tenemos un saber previo sobre este punto importante, pero es necesario reforzarlo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sería el título, profesores? ¿Cómo yo es que encuentro el título? ¿Con qué relaciono el título o a qué llamo título? Todo eso pues vamos a englobarlo en el siguiente concepto.
El título es la frase con que se da a conocer el tema del texto. Refleja también la idea principal, ojo en este punto, refleja la idea principal. Sin embargo, esta frase posee un carácter informativo que la diferencia del tema y por tanto la frase nominal vendría a ser más extensa. Para poder reconocer mi título, se hace una pregunta, se formula una pregunta. Como tenemos acá, ¿qué se dice principalmente sobre el tema? De esa manera te va a permitir a ti mejorar o te va a permitir encontrar el título mejor para ese texto. Antes de poder seguir, aquí quiero acotar lo siguiente. Con algunos de ustedes tal vez hemos estado en la clase de tema central. El tema central tiene mucho que ver en este punto, como lo hemos visto acá. Para que tú puedas identificar el título, tienes que hacerte la pregunta de qué se dice principalmente sobre el tema. Y para eso tú tienes que saber qué es el tema central. Recordemos un poquito, el tema central es el asunto o problema que tú vas a encontrar en ese texto. Y va a estar representado o va a estar mostrado a través de una estructura. Esa estructura va a ser una frase nominal, de manera general, que va a ser mostrada, pero que a la par, como frase de manera general que es mostrada, o mostrándote la idea general, también te va a plasmar lo más significativo de ese texto. Quiere decir que mi tema central me va a arrojar lo más importante de ese texto a través de la siguiente pregunta. Por eso hemos aprendido de cómo reconocemos el tema central cuando nos hacemos la pregunta de qué o de quién se está hablando en el texto. De esa manera yo puedo visualizar e identificar a ese asunto, a ese personaje, a ese individuo que está ahí como eje central de mi texto y por ende puedo encontrar y enlazar mi tema central. Por eso es que el tema central es eso, hay que tenerlo muy en claro. Entonces, a raíz de eso, va empalmándose lo que vendría a ser el título, porque el título tiene que ver con lo que es mi tema central, pero ya un poquito más amplio, por así decirlo. Mientras que mi tema central me va a dar la esencia de quién o de qué yo voy a hablar, mi título va a tomar esa esencia, pero o esa frase nominal que va a estar enmarcado en la esencia principal de ese texto, pero el título va a ampliarse porque va a explicar un poquito más de ese punto esencial. Lo va a ampliar con más palabras, lo va a describir, lo va a explicar con más palabras, pero no va a perder ese eje céntrico, que es de quién o de qué se ha hablado. Solamente lo va a añadir y lo va a complementar, y por ende es que la idea va a ser más extensa. O perdón, mejor dicho, la frase nominal va a ser más extensa, mientras que en el tema se da una frase nominal no tan grande, en el título la frase nominal sí vendría a ser un poco más extensa, debido a que amplía lo que dice el tema. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo empalmado, tanto mi tema central como mi título, porque de allí es donde yo voy a concatenar y poder dar luego con mi título. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado bien claro ese punto. Por eso les vuelvo a reforzar en ese aspecto. Para encontrar mi tema yo tengo que preguntar de quién o de qué yo estoy hablando, mientras que para yo encontrar mi título no tengo que preguntar exactamente de qué o de quién yo voy a estar hablando, sino que yo tengo que decir de qué o qué dice o de qué habla el tema, ¿cierto? A esto acoto un ejemplo. Yo tengo un texto que lo enseñé en tema central, un texto de un solo párrafo, que habla sobre personajes que van y le llevan regalos a Jesús que había nacido en el pesebre, ¿sí? Y son avisados, por así decirlo, y llegan hasta el Mesías para darle los obsequios correspondientes. Ahí tenemos que encontrar el tema central. El tema central lo podemos acoger, por así decirlo, con la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿De qué o de quién se está hablando? Se estaría hablando de los 3 Reyes Magos, por así decirlo, porque fueron Reyes Magos. No se sabe si fueron 3 o 5, pero fueron Reyes Magos. Entonces, de ellos estoy hablando.
Eso vendría a ser mi título. Pero, perdón, vendría a ser mi tema. ¿De qué o de quién estoy hablando? De aquellos personajes llamados Reyes Magos que fueron y llevaron los regalos al niño Jesús cuando nació. Pero mientras que el título no solamente se queda en de quién estoy hablando, sino que mi título tiene que ver qué han hecho ellos. Amplíe, ¿se dan cuenta? Entonces mi título sería la ofrenda o los regalos o la acción de la acción de los Reyes Magos hacia el niño Jesús, ¿no? Esa acción a manera de ofrenda, esa acción a manera de regalo, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, eso ya vendría a armar mi título, la ofrenda de regalos por los 3 Reyes Magos, o la ofrenda de los 3 Reyes Magos, y eso vendría a ser mi título. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro, y lo estoy reforzando un poquito más estos puntos para no confundirnos, porque gracias a esto, como acá lo dice en la diapositiva que vemos en esta parte, tiene que ver con mi idea principal en este punto de acá. Es la frase con que se da a conocer el tema del texto, la cual refleja también la idea principal. Cuando lleguemos en la idea principal, vamos a ver que tienen que estar de la mano. Por eso es que tema, título y también la idea principal tienen que estar concatenadas de tal manera que tú, cuando te pidan visualizar una idea principal, te vas de frente a la raíz, que es tu tema central. Y luego te vas de frente, dependiendo de lo que te piden, y así infieres, vas utilizando tu razonamiento inferencial y vas llegando a la respuesta. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver en este punto. Veamos un poquito más, entonces, a través de un ejemplo. Acá tenemos, o leamos, mejor dicho, este siguiente ejemplo. Palma, que como todos saben, escribía muy bien, con mucha gracia y desembarazo y con pulcritud. Cometió, sin embargo, en la tradición dos dimas de Tijereta, una confusión indisculpable. ¿Confundió qué cosa? En efecto, confundió un ganso con un ave de rapiña. Ave de rapiña, el ganso confundió. Lo que escribió don Ricardo fue esto, fue pluma de ganso u otra ave de rapiña. Pero es obvio que lo que quiso decir fue esto otro, pluma de ganso u otra de ave de rapiña. Cosa que se dan cuenta que es muy diferente cada una de estas denominaciones. Y conste que dicha tradición fue de las revisadas y corregidas por Palma. Entonces, vemos acá que este personaje Palma está sufriendo un pequeño problema gramatical, ¿cierto? Desde ahí visualizamos. Sigamos. Ahora, la frase que me sirve como título. Les dije, tenemos que visualizar el tema, el eje central. Vendría a ser el problema que ha sufrido Palma, ¿verdad? Al momento de redactar. Un problema gramatical. Entonces, estamos visualizando el tema. Ahora, ¿cómo identifico mi título? Preguntando de qué se dice de ese tema. Y amplía mi frase nominal, ¿sí? Mientras que mi tema era mi frase nominal nada más, yo voy a ampliarla. Y la voy a ampliar un poquito. Puede ser que sea el problema de este personaje, pero vamos a añadir un poquito más. Entonces, eso es lo que tengo que encontrar en mi título. Si yo encuentro mi tema central, voy a poder derivar mi título y por ende voy a conocer o encontrar mi idea principal tan fácilmente. Como vemos acá entonces, la frase que sirve como título para el texto, ¿cuál sería? Si todos no me están siguiendo, ¿cuál sería? Sería el error en la tradición de dos dimas de Tijereta, sería Palma y su error en una tradición, sería el craso error gramatical de Palma, de la indiscutible confusión de Palma o Palma y su ignorancia sobre aves de rapiña. ¿Cuál sería, profesores? Por favor, ya desde un inicio podamos intervenir para ver si me están siguiendo y así poder juntos pues seguir con esta práctica, porque más que todo es práctica. El curso de comprensión lectora es ejercitarte, así como el curso de razonamiento lógico matemático. Y igual pienso que para los demás cursos, si uno no está en esa práctica constante, es difícil que domine
de manera correcta y ávida pues los ejercicios que van a venir. Entonces quisiera que ustedes me den sus alternativas para ver si me están siguiendo y sobre todo que me están entendiendo. Pueden decir, profesora, si le entiendo, está claro, para mí la clave es la A, la clave es la B, escríbanme en el chat, por favor, para poder entonces saber que ustedes están ahí conmigo y ver cuál sería entonces también su postura de ustedes, su alternativa, y aprendamos juntos, porque aquí estamos para aprender y para poder ejercitar, ¿sí? Así que, ¿cuál sería en esta pregunta la clave? Si hasta aquí me están entendiendo, ¿sí? Y también déjenme tal vez alguna inquietud, profesora, no le entendí esta partecita porque habló muy rápido, o profesora, por aquí, esto de aquí no le entendí bien, no le comprendí porque mi señal está mal, etcétera, ¿no? Díganme para poder caminar juntos en este momento o en esta linda situación que se trata de aprender. ¿Sí? Entonces, para la mayoría, al menos que estamos participando, me están diciendo que la clave sería la letra C, ¿sí? Gracias a los profesores que están interviniendo, como el profesor Gustavo. Y entonces estamos siguiendo claro este aprendizaje. La clave entonces, en este momento, sería la letra, a ver, veamos si está en lo correcto el profesor, la letra C. Bien, excelente. Por eso que quiero que estén ahí conmigo. Cualquier cosita que capaz estoy avanzando muy rápido, sigamos. Yo lo que quiero es que podamos ir de frente a la práctica y terminar este tema porque es un tema ya conocido, solamente necesitamos reforzar un poquito nada más, ¿sí? Entonces sigamos con lo siguiente. Ahora, la clave que da el profesor Gustavo y entre los demás también que estamos aquí atentos, vamos a analizar la respuesta. ¿Por qué es la respuesta C, profesor Gustavo? También quisiera que me escriba en el chat para que él me argumente por qué sería la respuesta C, mientras leemos acá el análisis de la respuesta. La respuesta C acá es porque el autor considera un buen escritor a Ricardo Palma, ¿no? Pero sin embargo censura o prohíbe tajantemente su error, ¿no? En la redacción cometida, ¿verdad? De lo que se trató en el texto de Don Dimas de Tijereta. A ver, ¿alguna consulta? El profesor Gustavo señala a la profesora, por favor, ¿puede repetir el texto para leerlo bien? A ver, muy bien, retrocedamos un poquito. Este es el texto, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos. No se preocupen, la clase queda grabada. Ustedes pueden leerlo varias veces en casa y pueden practicarlo. Y cualquier consulta que tengan adicional, también hay un WhatsApp del módulo de comprensión lectora en donde podemos intercambiar opiniones, sugerencias o tal vez temas que quieran para poder enseñar en estos pocos días ya que se nos quedan. Bien, ahora sí, este sería el texto, ¿sí? Entonces, sigamos avanzando y la respuesta sería la letra C. Entonces, el análisis de la respuesta es simplemente que nos damos cuenta de manera rápida que hay un error gramatical en la redacción que Ricardo Palma pues nos mostró a través del texto de Dimas, en Don Dimas de Tijeretas, ¿sí? Y ese pues error gramatical es el título que se daría en ese texto. Veamos lo siguiente. Ahora vamos a un ejercicio que también nosotros hemos visto o ya los docentes han pasado en algunos exámenes. También antes de esto yo quisiera acotar lo siguiente. Quisiera acotar que en los últimos exámenes, o mayormente en el examen del 2018, lo que ha venido a través del examen, lo que el Ministerio de Educación te muestra, como les dije en un inicio, no es de manera literal en qué consiste el título, qué es el título, qué es la idea principal. Muchas veces las preguntas han sido camufladas a través de los siguientes términos, como por ejemplo cuál es la argumentación principal, la razón principal, y simplemente haciendo el análisis respectivo vas a dar con la respuesta. Entonces en este caso, miren, yo tengo acá el texto número 1 que se nos vino en el año 2015.
y junto con ustedes vamos a dar con la respuesta, a ver si es que estamos entrando en esto, ¿no? Y luego vamos a pasar a ver también cómo es que el Ministerio de Educación camufla, sobre todo cuando te piden ideas principales. En el título no tanto, pero también ha venido en un examen, creo, del 2013, donde te pidió el título, pero de diferente manera. Bien, ahora, el texto dice, la revolución tecnológica que estamos viviendo en las últimas décadas ha provocado la informatización del texto impreso y abre paso a una nueva forma de ser lector, el que construye su propio texto navegando por la red a través de los webs, de los chats, bloggers, etc. El lector construye su propia ruta, su caminito, y no se limita a seguir la que fue marcada por autores con frecuencia desaparecidos o como mínimo desconocidos. ¿Sí? No se limita. Más bien, para la lectura, la informatización va a tener consecuencias aparentemente contradictorias. Ser lector es ahora, según se mire, más fácil o más difícil. Por una parte, la información es mucho más abundante y rápida, inmediata, y los canales de producción y acceso cada vez son menos selectivos. Por otra, interactuar con el flujo incesante de información en la que con frecuencia confluyen elementos distractores de enorme atractivo y que favorecen pues a una mente de malabarista. Exige pues unas competencias que no requieren en el mismo grado la lectura de información analítica de textos ordenados y concebidos según una lógica. Aparentemente, al menos, la tarea del lector se multiplica, no se conforma con picotear de aquí para allá y más bien se propone una mirada crítica y sobre una información con frecuencia desordenada y difusa. Bien, esta es la primera parte del texto. Sigamos. Esta lectura posmoderna o hermenéutica hace más perentoria aún la necesidad de contribuir a formar lectores activos, dotados de criterio, capaces de combinar la lectura rápida y muchas veces superficial, que a menudo requiere la red con la capacidad de concentrarse en la lectura lineal de textos narrativos o expositivos. Así nos vamos acercando al lector moderno, un lector que procesa el texto, que accede al conocimiento de otros e incrementa y transforma más bien el suyo propio a través de la lectura pues, de múltiples textos que son leídos por y para uno mismo, en un silencio conducente a la reflexión. Este lector moderno que elige, procesa, dialoga en el texto y lo interpela, es el lector que todos proponemos en nuestras instituciones de educación para formar ciudadanos libres e ilustrados. Ese lector es, en perspectiva histórica, un invento bastante reciente. Excelente, está bastante clarito el texto. ¿Qué nos piden? El título más adecuado para el texto, ¿cuál sería? Tienes que identificar primero al tema, porque el tema es el meollo del asunto, la esencia, y de allí vas a desprender o vas a ampliar un poquito más. Mejor tienes que buscar cuál es el problema, cuál es el asunto céntrico, de quién se está hablando. Cuando lo encuentres, pregunta, ¿de qué está hablando entonces este tema? ¿Qué más hay a su alrededor? ¿Qué es lo que más se ha dicho? Porque el tema central, para mí personalmente, el tema central es algo específico, que no tanto te describe o te explica, te da lo central, pues, por ende es el eje central del texto. Pero ya el título va adicionando un poquito más, se va abriendo, se va sumando términos, pero sin perder ese eje. Entonces, ¿cuál sería aquí en base a mi lectura? La información del texto escrito, como vemos en la primera, la revolución tecnológica, las tareas del lector moderno
o las nuevas formas de ser lector. Vino en el examen de nombramiento 2015. Y en base a lo que ahorita estamos aprendiendo conmigo, por favor, vayamos a dar con la clave. Vamos a ver la lectura nuevamente a grosso modo y vamos a visualizar de lo que está hablando. Como les dije, tenemos que hallar el punto clave de quién o de qué se está hablando aquí. En este caso, vemos aquí que se habla en un primer momento de la revolución tecnológica. Cuando yo voy a encontrar, para poder hallar mi título de tema central, tengo que ver ese eje que está en la cual hace girar todo mi texto. Entonces, acá, navegando por la red, como lo acabamos de leer, ¿no? Y dice para lectura, la informatización, etcétera, etcétera. Por otra, interactuar con el flujo incesante de la información, confía en elementos que exigen. Ojo, acá está describiendo todo eso. Está describiendo la situación que está pasando. Pero tenemos que encontrar de quién se está hablando o de qué. Entonces, digamos, aparentemente al menos la tarea del lector se multiplica, no se conforma con picotear de aquí y de allá. Le estoy reforzando un poquito, ¿sí? Para que no nos equivoquemos. Esta lectura posmoderna hermenéutica hace más perentoria una ansiedad. Así que nos vamos acercando al lector moderno, el lector que procesa, este lector moderno que elige, procesa, dialoga con el texto y lo interpela. A ver, miren, acá dice algo muy importante. Aparentemente, al menos, la tarea del lector se multiplica y no se conforma con picotear de aquí y de allá y se propone una mirada crítica sobre una información con frecuencia desordenada y difusa. Quiero que entiendan que acá está describiendo lo que alguien está haciendo, ¿sí? Igual que en la otra diapositiva también estamos viendo sobre lectura, pero mayormente lo que se hace, cuál es la función, qué es lo que se está realizando y quién lo está haciendo y luego cómo este personaje se va transformando debido a lo que se está realizando. Así nos vamos acercando, dice el lector moderno, un lector que procesa el texto, que excede el conocimiento, etc. Entonces, en otras palabras, nosotros estamos girando todo en un eje central que es el lector, ¿sí? Pero todo lo demás que ha descrito son las funciones o tareas que se está realizando. Obviamente que en base a la lectura, a las nuevas formas de lectura, etc. Pero hay alguien en la cual se está compenetrando todo lo que está ahí escrito. ¿Vendría a ser la informatización del texto escrito? No. La revolución tecnológica tampoco. Las tareas del lector moderno o las nuevas formas de ser lector. Las nuevas formas de ser lector por ahí, que he visto unas alternativas que me ha dado el profesor Gustavo, el profesor Teodoro. Muchas gracias por su participación, por estar aquí participando, por su participación siempre, ya sea en cualquiera de los cursos que se están dando, ¿no? Gracias por interactuar y así poder ayudar y reforzar el aprendizaje, ¿sí? Pero en este caso, identifiquemos bien el tema central. Y por eso es que mi alternativa sería la letra C, lo que hace un momento acaba de aparecer en las diapositivas. Sigamos avanzando y vamos a seguir un poquito más rápido porque son varios puntos y luego ya vamos a ir ya para que ustedes también lo vayan haciendo con ejercicios de exámenes que han venido en años anteriores. Acá tenemos otro texto, muy bonito también, lo voy a leer y conmigo lo vamos a hacer. ¿Qué vemos nosotros, lector, en la primavera, el verano, el otoño y el invierno? ¿Cuál de estas estaciones del año es para nosotros la que hace nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, las remembranzas de la niñez, los sucesos de nuestra vida? Un rasgo común a dos estaciones o a todas las estaciones. Puede ser para nosotros representativos de una sola estación y esa estación sola puede decirnos lo que nos dirán los demás. ¿Por qué el haz luminoso de este faro en el mar es para nosotros el verano y no el invierno? ¿Es un sentimiento indefinible? ¿Hemos contemplado estíos para nosotros inolvidables? ¿Hemos contemplado tantas veces en el reposo y en el silencio su luminosidad callada que gira y torna? Sobra la naturaleza, ponemos nuestro espíritu, una cosa no es la misma para dos hombres, y a lo largo de la vida
Y a medida que se van apagando los ardores en nosotros, van quedando más vivas y resaltantes ciertas características de las cosas que ya para nosotros serán definitivas. Qué bonito texto, ¿verdad? ¿Cuál es el título más adecuado del texto? Procedamos. Estamos hablando, ¿qué vemos nosotros, lector, en la primavera, el verano, el otoño y el invierno? ¿Cuál de estas estaciones del año es para nosotros la que hace nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, las remembranzas de la niñez, los sucesos de nuestra vida? Está hablando a alguien, ¿verdad? Y sigue, un rango común a dos estaciones, a todas las estaciones. Identifiquemos entonces de quién o de qué se está hablando. Y todo lo demás gira a su alrededor. Entonces, ¿cuál sería la clave? La apreciación subjetiva del clima, la definición definitiva de la vida, el paso de los años en los hombres o la percepción íntima de hechos y cosas. Estamos identificando aquí personajes, ¿cierto? ¿Qué vemos nosotros, lector? Y sigue el verano y todo lo que las afectaciones que tiene hacia ese individuo, hacia el lector, y también las consecuencias que es para ellos. Porque acá dice, ¿por qué el haz luminoso este faro en el mar? Es para nosotros el verano y no el invierno. Es un sentimiento indefinible. Sigue hablando de personajes de manera casi directa. Entonces vemos que aquí ya nos está arrojando de qué o de quién está hablando o de quiénes. Y luego lo que está sucediendo a su alrededor. Ojo, identifiquemos. Está clarito. Por eso, ¿cuál sería acá el título más adecuado? ¿La apreciación subjetiva del clima? No. ¿La definición definitiva de la vida? Tampoco. ¿El paso de los años en los hombres? ¿O la percepción íntima de hechos y cosas? Entonces está muy claro, ¿verdad? Que está hablando de personajes, obviamente, en el transcurrir del tiempo, en el cual entran factores climáticos a tallar. La alternativa sería la letra C. El paso de los años en los hombres. ¿Sí? Así que gracias, profesor Ernesto. En este caso, la alternativa sería la letra C. Eso quiero que entiendan, vamos, es sencillo, solamente que es un poquito subjetivo a veces dar con el título, pero si lo tenemos bien en claro, los términos, mejor dicho, el concepto, el tema de lo que es mi tema central, de lo que es mi título, de lo que es mi idea principal, y esas están no solamente ramificadas unas con otras, sino que también tienen relación ambas para que trabajen juntas y te aporten a la comprensión de tu texto, entonces tú vas a poder dar con la respuesta, sin tanta necesidad de saber mucho, simplemente saber lo esencial, saber lo más necesario.